Muy buenas a todos ustedes. Bienvenidos a la presentación de la reunión virtual Hablemos de Japón número 5 del Medellín Nihon Club. Cuando el papel cobra vida. Presentado por mi persona, Alex Vera, y mi compañero Daniel Jaramillo. Nuestra intención con esta charla es mostrar algunos aspectos del origami que probablemente sean desconocidos para muchas personas, en especial aquellos aspectos que solo son visibles en figuras o modelos más complicados que los tradicionales. Esperamos sea de su agrado y les inspire para despertar su interés por el mundo del origami. Ahora voy a hablar brevemente sobre los orígenes y un poco de la historia del origami. El origami tuvo su origen en China. Posteriormente, esta costumbre fue exportada a Japón junto con partes de su idioma, donde se volvió un pasatiempo de las personas con influencia. Al igual que la escritura y otras partes de la cultura china, el origami fue una de esas costumbres que fueron exportadas a Japón. El papel en aquellas épocas era costoso, por eso solamente las personas adineradas y con influencia podían practicarlo. Uno de los modelos más representativos de esta práctica es la grulla tradicional o, por su nombre en japonés, tsuru, y también es posiblemente el modelo más antiguo. Se desconoce su autor hasta la fecha. También se puede comprobar esto por medio del manuscrito de origami japonés más antiguo que se conoce, llamado Hiden Zenbazuru Orikata, que significa el secreto de las 1000 grullas en japonés. También de autor desconocido, este manuscrito se cree fue hecho cerca del año 1797. Demostrando así no solo la importancia de esta figura para la cultura japonesa, sino también desde hace cuándo se practica el origami en Japón. Algunas páginas de este manuscrito están mostradas aquí a la derecha. Incluso es posible encontrarlas en internet si tienen curiosidad. Sin embargo, esta visión que se tenía del origami cambió cuando un japonés llamado Akira Yoshizawa revolucionó el concepto de esta práctica. A lo largo de su vida escribió cerca de 18 libros. También es el que diseñó la nomenclatura para graficar origami que usamos actualmente. Esta fue la persona que elevó el origami desde un pasatiempo hacia una forma de expresión artística y de creación. Básicamente, todo lo que concierne al origami actual se lo debemos a esta persona. Ahora, mi compañero les hablará un poco más en detalle de esta nomenclatura y simbología que él creó y se mantiene hasta la fecha actual. Bueno, muy buenas para todos. Mi nombre es Daniel Jaramillo y en esta ocasión estoy muy contento de poder hablar sobre origami en esta reunión de Medellín Nihon Club. En esta parte de la charla les voy a hablar sobre la simbología del origami, las bases, los diagramas, el patrón de pliegues y los niveles de complejidad. En el origami podemos hablar de dos tipos de dobleces, el doblez de valle y el doblez de montaña. Si vemos una hoja desde arriba, el doblez de valle es el que se hunde en el papel, mientras que el doblez de montaña es el que sobresale en el papel. Muchos autores le asignan colores a los dobleces. Por ejemplo, el doblez de montaña le asignan un color azul, mientras el doblez de valle le asignan un color rojo. Una manera de comprender los tipos de dobleces es imaginarse una caja de huevos. Las puntas que van hacia arriba serían los dobleces de montaña y las puntas que van hacia abajo son los dobleces de valle. El origami tradicional tiene a menudo bases de plegamientos comunes. Un cierto número de diagramas comienza directamente con una base. Estas se realizan con una hoja cuadrada de papel. Como lo vemos en la imagen, tenemos 6 tipos de bases: la base de la cometa, la base de pez,
la base del pájaro, la base de rana, la base preliminar y la base de la bomba de agua. Muchas veces estas bases nos indican cómo iniciar una figura, pero también se usan para el diseño de nuevas figuras de origami. La base de la cometa es de donde se origina la figura del cisne. La base del pez es de donde surge un pez. La base de pájaro es con la que se realiza la grulla tradicional. La base de rana, donde nos resulta una rana. La base de bomba de agua, de ella nos resulta un globo de papel que requiere ser inflado. Y el doblez preliminar, que es la combinación de varias bases. Ahora vamos a hablar sobre los diagramas. Existen dos formas de transmitir a otros cómo fue doblada una figura. El primero inventado es el sistema Yoshizawa-Herbin-Remlet, en el que se detallan todos los pasos uno por uno desde el papel sin doblar hasta la figura terminada. El otro sistema es el de Crease Pattern, comúnmente abreviado CP o en español patrón de pliegues. En este se muestran los dobleces principales de la figura en el papel sin doblar. Es popular entre los practicantes de origami avanzado porque es un método rápido de distribuir su diseño y porque la realización de diagramas es una ardua tarea. Como lo dijo mi compañero Alex anteriormente, Akira Yoshizawa fue la persona que creó la nomenclatura para diseñar origami. A este sistema se le conoce como Yoshizawa-Herbin-Remlet, que es el sistema actual de líneas y flechas para indicar instrucciones y secuencias de doblado. En la imagen se muestra este sistema. El otro sistema para transmitir el origami es el de Crease Pattern, o patrón de pliegues en español. Se abrevia CP. Un patrón de pliegues es un diagrama de origami que consta de todos o la mayoría de los pliegues del modelo final representados en una sola imagen. Esto es útil para diagramar modelos complejos y supercomplejos, donde el modelo a menudo no es lo suficientemente simple como para diagramar eficientemente. En la primera imagen se muestra el patrón de pliegues de un búho. En la segunda y tercera muestran el proceso de plegado y en la cuarta el modelo ya terminado. Ahora vamos a hablar sobre los niveles de complejidad. Una medida de complejidad de un modelo es ver cuántos pasos hay en el diagrama. En los años 60 la norma era de 20 a 30 pasos. En los años 80 se han visto diagramas que tienen 70, 80 y 90 pasos. Ahora hay figuras que requieren 200 o 300 pasos. Por tanto, no me sorprendería ver dentro de 10 años un diseño de origami que requiera 1000 pasos para plegarlo. Estas son palabras del origamista Robert G. Lang en un documental que se llama Entre pliegues. Generalmente, las figuras con pocos pasos son excelentes para principiantes, pero suelen tener pocos detalles. Al contrario pasa con las figuras complejas. Tienen muchos pasos, son difíciles de plegar, pero tienen muchísimos detalles. Como lo vemos en la imagen, los dos búhos tienen la misma pose, pero el de la parte inferior tiene más detalles. Este es el CP o patrón de pliegues del búho que les mostré anteriormente. Podemos ver que en la parte superior del papel estarían las alas con sus plumas, en la parte media está la sección del cuerpo y en la parte inferior estarían las patas con sus respectivas uñas. Todo esto es posible mediante figuras más complejas, mientras que las figuras más simples solo se limitan a los detalles más característicos. Ahora voy a hablar un poco sobre los distintos tipos de papel que pueden usarse para hacer origami. Cuando se desea hacer origami de cualquier tipo, hay varios factores que hay que tomar en cuenta. El principal es el tipo de papel que se va a usar, porque cada uno tiene cualidades diferentes. Voy a mencionar algunos consejos que podrían ayudar a decidir qué papel deberíamos escoger para hacer origami. Ahora, ¿cómo saber qué papel utilizar? Para poder responder a esa pregunta, hay que evaluar 3 factores. El primero es la dificultad relativa del modelo que se quiere plegar. El segundo es el tamaño del papel o pliego que se quiere utilizar. Y el tercero es el gramaje del papel.
Vamos a ver cada uno de esos factores en mayor detalle. Dificultad relativa del modelo que se quiere realizar. Este es el factor más importante a tomar en cuenta, puesto que dependiendo de la dificultad de la figura es que se decide todo lo demás. Mientras más complicada sea una figura, más dobleces tendrá obviamente. Es recomendable que el papel que se usa cumpla con ciertos criterios en cuanto a resistencia y su capacidad para darle forma, aunque puede que en muchas ocasiones no se pueda cumplir con ambas. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver diferentes grullas, cada una con una dificultad diferente, y la mejor versión de cada una no se podrían plegar si no se escoge el papel adecuado para ello. El segundo factor a tomar en cuenta es el tamaño del papel que se va a utilizar. Esto se refiere simplemente a que mientras más complejo es el modelo, es preferible usar un pliego o papel más grande, mientras que para los modelos más sencillos es más eficiente usar pliegos más pequeños. Hay ciertas ventajas y desventajas al momento de escoger entre diferentes tamaños de papel. Por ejemplo, un papel grande es el ideal para modelos complejos y que tengan muchos detalles. Sin embargo, son papeles que son difíciles de encontrar o de obtener. En cambio, los papeles más pequeños generalmente son de fácil obtención y a veces pueden hasta comprarse en varias cantidades. Sin embargo, estos papeles no son aptos para modelos que requieran un nivel de habilidad alto, por decirlo de alguna manera. En las siguientes láminas se muestran algunos modelos de dificultad elevada junto con los restos del papel donde se recortó el cuadrado para su elaboración y mostrar la escala del modelo con relación al papel inicial. Y el tercer factor que hay que tomar en cuenta para escoger qué papel usar es el gramaje del papel. El gramaje del papel hace referencia a la relación entre su tamaño y su peso. Básicamente es un índice que indica el grosor y resistencia del mismo. Esto es sumamente importante a tomar en cuenta porque los modelos más avanzados tienen muchos dobleces juntos y si el papel no es del gramaje adecuado, podría o romperse o el acabado final podría quedar muy mal. Estas cosas pasan muy seguido, incluso a gente que ya tiene experiencia haciendo modelos avanzados. Los problemas con el grosor de una figura o a veces en parte de una figura es uno de los problemas más comunes que se presentan cuando uno hace modelos avanzados. Por ejemplo, el papel craft es pesado y resistente, mientras que el papel de seda es liviano y débil. Y cada uno tiene su utilidad. Y ahora vamos a nombrar de los tipos de papel más comunes que se utilizan para hacer origami. El primero es este papel que se muestra en la diapositiva que se llama kami. Este es el papel más adecuado para principiantes y origami que se quiere hacer de forma casual, como por ejemplo kusudamas, origami modular y otro tipo de cosas. Los pros de este papel son: es muy fácil de usar, es relativamente económico, es excelente para modelos simples a intermedios y viene en una gama muy grande de colores. Los contras de este papel es que es muy poco resistente y generalmente viene recortado ya en tamaños pequeños, lo cual de nuevo lo hace poco efectivo para figuras que sean muy complejas.
El papel craft es el más conveniente al momento de querer practicar alguna figura. Se caracteriza porque es un papel muy resistente. Algunas de las ventajas de usar este papel son, es ideal para practicar cualquier figura, es fácil de doblar y mantiene las líneas de plegado, es perfecto para realizar el plegado en húmedo mencionado ya por Daniel, es relativamente económico y los hay de todos los tamaños desde pequeños a pliegos muy grandes. Sin embargo, también tiene sus desventajas. Por ejemplo, es muy difícil de corregir errores si se llegan a cometer. Con el tiempo empieza a ponerse amarillo, empieza por la oxidación, empieza a perder color y no tiene generalmente ningún color llamativo, sino el marrón claro que todos conocemos. El papel foil o sándwich es una de las mejores elecciones al momento de querer realizar origami. Este papel tiene muchas ventajas, como por ejemplo, es fácil de usar, es delgado y a pesar de eso es bastante resistente, sirve para todo tipo de modelos desde muy sencillos hasta los más complejos, marca muy bien los dobleces y mantiene las formas en 3D. Es decir, que el modelo final generalmente tiene un buen acabado. Sin embargo, también tiene sus desventajas. Por ejemplo, generalmente es bastante costoso si se consigue en alguna tienda. Y de no conseguirse en ninguna tienda, es de difícil elaboración. Además de los tipos ya mencionados, existen muchos otros tipos de papel, algunos más costosos, algunos más exóticos, pero nosotros mencionamos a estos en particular porque son con los que nosotros estamos más familiarizados. Incluso es posible comprarlos por internet. En la actualidad hay varios tipos de origami. Vamos a hablar sobre estos. El primero del cual vamos a hablar se llama origami de acción. Es el tipo de origami que permite que el modelo terminado sea interactuable y pueda hacer algo. Este tipo de origami incluye modelos que vuelan o cuando terminan usan la energía cinética de las manos de una persona para mover otra aleta o extremidad. Otro tipo de origami es el origami modular. Modular significa muchos o múltiples. Esto significa que para este tipo de origami usará más de una hoja de papel. Estos pedazos de papel se le llaman unidades. Cada unidad es idéntica entre sí para un determinado modelo. El origami modular es una forma de hacer origami en 3 dimensiones. Esto implica arreglar varias piezas juntas para formar un modelo completo. Normalmente, las piezas individuales son simples, pero el montaje final puede ser bastante complejo. El plegado en húmedo es uno de los tipos de origami más vistosos. Este tipo de origami indica que el agua es parte del proceso de fabricación del modelo. Esto permite que el modelo se vea más suave y tenga curvas y pliegues delicados. Esta es una técnica escultórea utilizada para crear modelos con curvas suaves, por ejemplo modelos de animales, en lugar de pliegues geométricos y superficies planas. El papel primero se humedece para permitir que se moldee más fácilmente, y el modelo completo conserva su forma cuando se seca. Akira Yoshizawa fue el primero en mantener el papel húmedo mientras trabajaba, y fue el precursor de lo que hoy se conoce como plegado en húmedo. Ahora vamos a hablar sobre el Pureland. Este tipo de origami fue desarrollado por primera vez por el origamista británico John Smith en la década de 1970. Esta rama del origami permite que solo se utilicen pliegues de montañas y valles para hacer una figura. Otro tipo de origami muy vistoso es el de las teselaciones. Se forma un teselado cuando las formas se disponen una al lado de la otra para crear un patrón sin espacios ni superposiciones intermedias. Las teselaciones son muy comunes en los patrones de mosaicos de pisos y paredes. Estas no están hechas de hojas de papel separadas dispuestas una al lado de la otra, sino que consiste en una sola hoja de papel doblada de modo que tenga un diseño teselado.
Los pioneros y desarrolladores de teselaciones de origami incluyen a Shusho Fujimoto, Ron Resch, Chris Palmer, Robert Gilland y Alex Bateman. El último tipo de origami es el kirigami. El kirigami es el arte y la técnica de cortar el papel dibujando directamente con las tijeras. Se diferencia de los recortables en que estos últimos necesitan un trazo o dibujo previo y en el kirigami se hace sin necesidad de dibujar anteriormente. Kirigami es una palabra japonesa. Kiri significa recortar y gami papel. Es una técnica que llegó de la mano con la aparición del papel hace millones de años en China. Por tanto, se trata de una técnica milenaria. Dentro del kirigami existen diferentes vertientes, unas opciones más decorativas. También hay manualidades de kirigami con un fin más educativo, con dinámicas y juegos, y un kirigami más arquitectónico. Vamos a mencionar algunas aplicaciones que en años recientes se le han dado pues al origami. El uso más común que se le da al origami es como un pasatiempo. Sin embargo, recientemente el origami está empezando a ser usado para más que eso, incluso entrando en el ámbito de la ciencia y la educación. Vamos a hablar un poco de esto. Practicar origami tiene varios beneficios. Por ejemplo, es un pasatiempo relativamente económico, fomenta la creatividad, mejora la coordinación motriz, aumenta la capacidad de concentración, sirve para relajarse y aumenta la capacidad de memoria, entre varios otros beneficios terapéuticos que ya se conoce que esta actividad posee. El origami ha sufrido muchos cambios en las últimas décadas. De hecho, ya ha dejado de ser simplemente un pasatiempo y ha sido elevado hasta un tipo de expresión artística. En los tiempos más recientes, se ha propuesto incluso que el origami pueda aportar al campo de la ciencia y la tecnología. Uno de los autores que más expone estas facetas del origami es Robert G. Lang. Es el señor que aparece en la imagen a la derecha, que por cierto es un físico. Este autor usa una combinación entre origami y matemáticas para crear modelos y proponer aplicaciones diversas para esta práctica, generalmente aplicadas a las áreas de la ciencia y la tecnología. Una de las propuestas más recientes es usar el origami para fabricar paneles solares que sean más amplios y ocupen menos espacio, idea que varias personas ya han usado en la actualidad. Tal como podemos ver en la animación, arriba está hecho con papel y abajo con las láminas de los paneles solares. Esto incluso ha sido propuesto para los paneles solares de los satélites que son enviados al espacio, puesto que tienen un gran área y al plegarse ocupan poco espacio. El origami también puede usarse como herramienta didáctica. Debido al alto grado de detalle que puede alcanzar el origami actual, este se puede utilizar para enseñar sobre los diferentes temas. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la enseñanza de la morfología animal, que es la rama de la biología que estudia la forma corporal de los animales. Las partes características de dicho animal se representan de manera bastante realista, hasta el punto de permitir una comparación anatómica. Es decir, comparar diferentes partes del cuerpo con otro tipo de animales. Como vemos en las fotos, el modelo puede llegar a ser muy detallado. No solo se pueden representar partes del cuerpo con gran realismo, sino que hasta la coloración del animal real puede representarse, si se usan los colores y la técnica adecuados. Por ejemplo, el pez que se muestra a la derecha de la lámina es una de las varias especies de pez espada, llamado marlín. Es un pez de aguas oceánicas abiertas y es uno de los peces más veloces del océano, como podría suponerse por su silueta hidrodinámica. Esta faceta del origami se nota más cuando se representan animales que no son familiares para el público en general. Por ejemplo, varios animales prehistóricos.
Generalmente estos animales son conocidos por aquellas personas que tienen un interés específico en ellos o las personas que los estudian. Muchas personas conocen a ciertos dinosaurios y otros animales prehistóricos, pero hay muchas otras que no son mostrados en los medios populares. Por lo mencionado en la diapositiva anterior, el origami es una muy buena herramienta para familiarizar a las personas con este tipo de animales. El pez mostrado en la foto se llama Don Closteus y era un pez que pertenecía al grupo conocido como Placodermos, que significa pez acorazados. Se le llama así a este grupo porque tenía una armadura de hueso que recubría su cabeza y parte del torso. Era el depredador tope de su época y medía 6 metros de longitud aproximadamente. Esperamos que con esta presentación hayan apreciado que el mundo del origami es muchísimo más amplio, diverso y sobre todo divertido de lo que podrían pensar al principio. Después de todo, es por eso precisamente que nosotros comenzamos a hacer origami y ojalá los haya inspirado para empezar ustedes también. No se trata de hacer figuras extravagantes ni complicadas, sino de disfrutar mientras se dobla y ver cómo de una simple hoja de papel puede surgir cualquier cosa. Muchas gracias por su atención y si gustan pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde pueden contactarnos y ver algunos de nuestros trabajos. Que tengan un excelente día y muchas gracias por su atención. Por mi parte, espero que les haya gustado mucho la presentación, que se animen a practicar el origami y quiero agradecer a Alex y al club por permitirme estar con ustedes en esta excelente conversación y un gran saludo para todos.